Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos de regreso y vamos a hablar del tema de seguridad que les comentaba hace un momento, y es que las Fuerzas Armadas investigan una posible filtración de información reservada que terminó en la masacre de los 11 agentes militares, una operación que terminó en el crimen múltiple y que fue organizada por el Ejército y la ARCOM para la minería ilegal, en un operativo contra la minería ilegal. Para la última semana de abril de este año, las Fuerzas Armadas tenían planificado un operativo en contra de la minería en Orellana, la minería ilegal, específicamente en la cuenca del río Punino, donde en los últimos 2 años de explotación ilegal de oro se ha multiplicado asociada a grupos armados organizados. Sin embargo, por pedido de la Agencia de Regulación de la ARCOM, el operativo se canceló. La acción militar en apoyo al aparato estatal de control se definió nuevamente para el día viernes 9 de mayo. Y pues en ese día los equipos militares partieron del fuerte militar Napo en Orellana. El objetivo, tomar el control de 4 puntos específicos de minería ilegal en el sector conocido como Alto Punino, que se caracteriza además por un terreno muy difícil, muy agreste, al que solo puede accederse en helicóptero, pero lamentablemente los uniformados fueron emboscados. Una de las patrullas militares, conformada por 25 efectivos, llegó al punto asignado, tomó posesión del mismo y avanzó para acordonar la zona y destruir las maquinarias que estaban utilizadas para la minería ilegal. Pero luego de avanzar unos pocos metros fueron emboscados con un ataque militar conocido como L. Grupos armados salieron de una edificación que ahora se presume que era un centro de operaciones de la narcoguerrilla de los comandos de la frontera, y empezaron a disparar con fusiles de alto calibre y lanzagranadas de fusil. Cuando los militares trataron de retroceder para repeler este fuego enemigo, otro grupo de ilegales armados apareció por detrás y los masacró. De los 22 agentes que conformaban este equipo, 11 murieron casi de inmediato. Otro resultó con heridas y fue trasladado al Hospital Militar de Quito y ahora está estable. Los otros agentes, en cambio, resultaron ilesos y fueron evacuados del lugar. Incluso ya están en el fuerte militar Napo esperando nuevas asignaciones para ir a la zona de minería ilegal. Bueno, es lamentable esta masacre. Este relato lo hace Primicias, diario Primicias. Y bueno, mucho mencionan los expertos que este ataque, la verdad, es sin precedentes. La beligerancia que actúan estos grupos eh, están desafiando al Estado quizás con estos ataques directos. Y justamente vamos a conversar con Catherine Herrera, consultora de seguridad, eh, porque, bueno, ¿qué podemos pensar? ¿Cuál es la lectura de este ataque tan terrible? ¿Cuál es el mensaje que nos quieren dar estos grupos armados? ¿Quiénes son los comandos de la frontera o quiénes podrían ser quienes perpetraron este ataque armado? Bienvenida a Catherine Herrera, consultora en seguridad y defensa. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Y cuál es su lectura de esto que ocurrió el viernes y que nos duele al país? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a toda la audiencia un cordial saludo. Bueno, voy a partir indicando que reconfirmar, ¿no? Lo que se ha hablado mucho estos días, es que el grupo Comandos de la Frontera son disidentes de la FARC, son exguerrilleros de la FARC, que la mayoría de sus militantes no estuvieron de acuerdo en este proceso de la paz Ujú. y que toman fuerza, fortaleza, entrenamiento, equipo y comienzan a manejar distintos negocios del crimen organizado, teniendo presencia no solo en Colombia, en la parte sur, sino también en la parte norte, en frontera con Venezuela, en frontera con Panamá y en nuestro caso, pues, frontera con nuestra Amazonía, Sucumbíos, Orellana. Y sucede que esto es resultado de casi 40 años de ese abandono por parte de las autoridades colombianas, en donde dejaron un accionar, dejaron de cumplir sus funciones y tener presente la autoridad legítima para dar paso a la autoridad ilegítima que vendrían a ser estos disidentes de la FARC, ¿no? Entonces, indistintamente el gobierno, indistintamente em, el tipo de política pública que se haya manejado en Colombia, dejaron que exista una zona gris en donde sea liderado por estos actores ilícitos que luego vieron las vulnerabilidades que nosotros tenemos como Estado ecuatoriano,
porque antes sí, solo eran un tema de tránsito temporal, se regresaban a su campamento fuerte, que Claro. era en la frontera sur de Colombia, y comenzaron 3 años específicamente pues a hacer presencia en la parte de la Amazonía, sucumbíos, ya que ellos primero comenzaron a liderar lo que se conoce como la ruta amazónica de la droga, narcotráfico. Pero debido a la vulnerabilidad que existe en ese territorio, la ausencia estructural de gobernanza social, económica, de inversión de empleo, em, entre otros, pues, y también la ausencia de control de soberanía y de territorio, pues vieron una oportunidad muy fuerte dentro de la minería ilegal que ellos ya estaban practicando pues en la parte norte de Colombia y que simplemente trasladaron ese modus operandi de transacción hacia el Estado ecuatoriano. Y claro, ellos vieron como unos socios muy potentes en este último año, como son estructuras criminales locales, como los lobos, para que puedan realizar diferentes servicios que contribuyan dentro de la minería ilegal. Cuando nosotros hablamos de por qué esta vulneración, de qué ha pasado, que si se está escalando el tema de violencia o de criminalidad dentro del Estado ecuatoriano, pues la respuesta es no, porque este grupo de comandos fronterizos tienen entrenamiento militar, tienen entrenamiento paramilitar y ellos siempre han significado una amenaza directa para el Estado ecuatoriano. Lo que sí visibiliza es que como Ecuador nosotros no hemos tenido ni siquiera hemos priorizado realmente las amenazas directas que afecten a Ecuador en sí. Porque una cosa es la dinámica delictiva, violencia urbana, que es de lo que está pasando en la costa, y otra cosa es la dinámica delictiva transnacional que genera este grupo Comandos de la Frontera, porque ellos son como empresas transnacionales que manejan una diversidad de negocios ilícitos y que tiene como primer particularidad una gran cantidad de dinero, porque ellos para manejar minería ilegal fueron financiados por temas de narcotráfico, por temas de trata de personas, por temas de tráfico ilícito de migrantes, invirtieron en la minería ilegal y ahora, hoy por hoy, pues tienen captado al Estado a través de 3 niveles. Omisión funcional, cuando el Estado no realiza sus acciones, las competencias que le corresponde, desde el ámbito de investigación, fuerza pública, de proveer servicios al Estado, temas de inteligencia también, por corrupción y complicidad estructural. Aquí hay un dato interesante, es que, por ejemplo, Comandos de la Frontera, lo único que están encargados es de velar la seguridad y que su negocio actúe. Pero quienes hacen el traslado, el tema de maquinaria, el tema de sacar la mina son otros actores que van desde el sector privado hasta los propios ciudadanos, ya que lamentablemente el tema de minería ilegal afecta directamente a las comunidades porque este grupo armado transnacional genera como un estado dual en donde viene ahí una captura institucional, es decir, que diferentes funciones o instituciones de Estado trabajen y sean captados por esta estructura criminal transnacional. Tan impresionante. Ahora, hablando de este grupo específico, Comandos de la Frontera, si bien estaban operando en la Amazonía, no habían generado violencia antes. ¿Cuál es el mensaje ahora con este tipo de violencia que han generado y qué podemos esperar, qué puede esperar el Ecuador tras este ataque tan terrible? Bueno, lo que ellos fueron e hicieron es una reacción, ¿no? Están dentro de un territorio que ellos cogobiernan, porque tienes tú la autoridad legítima y Claro. tienes estos actores delictivos que están generando tanto ley y orden, ponen las reglas del juego, te generan economías comunitarias y economías ilícitas transnacionales que al momento de que realice un operativo, un actor que le pueda afectar dentro de su dinámica ilícita, pues van a reaccionar. Y la respuesta de ellos no va a ser simplemente como una violencia urbana, sino va a ser como un ataque directo a la soberanía, porque tienen incluso el mismo entrenamiento o un entrenamiento mucho más fuerte que ciertos personal de la fuerza pública, cuentan con tecnología de primera, tienen una dinámica delictiva de operaciones mucho más sofisticada, no es el actor delictivo que maneja microtráfico o que genera violencia dentro de otras zonas urbanas en territorio nacional. Entonces, cuando viene esto, significa que
tal vez ellos incluso no querían mandar un mensaje, porque tú recordarás que luego, días atrás, mencionaron que Pero no eso no era fueron. un ataque de ellos, negaron su participación. Y es que a las estructuras criminales transnacionales que operan el crimen organizado no les conviene estar en alerta o en el ojo de huracán por parte de las autoridades, porque esto significa que todo el foco de atención e investigación va a estar hacia ellos. Quisieron desligarse de esas actuaciones, pero lo que ahora va a proceder es que ellos van a utilizar pues respuestas fuertes, contundentes ante cualquier tipo de operaciones, porque ahora la autoridad legítima va a estar ahí. ¿Qué es lo que debe seguir? En primer lugar, pues nos deja un mensaje de priorizar las amenazas, de entender que este grupo de delincuencia organizada es una empresa organizada transnacional que tiene que ser manejada y vista como una amenaza directa al Estado, que necesitamos la cooperación internacional y el trabajo binacional en conjunto, porque ellos, claro, tenían operaciones aquí en Ecuador, pero el punto o destino de sus diferentes negocios ilícitos era Perú, era Brasil, la triple frontera, etcétera. Entonces, un trabajo de inteligencia, contrainteligencia, principalmente con este grupo, cuando ellos manejan una inteligencia criminal que conocen incluso cómo va a proceder el Estado y en qué momento no debe proceder el Estado. Ahora, lo que se menciona es que el gobierno tendría que responder contundentemente, no solamente declarar héroes nacionales a los 11 militares fallecidos y dar las condolencias, sino que ya estamos en otro momento en el que se tiene que actuar diferente. Catherine, ¿usted cómo ve esto? Sí, o sea, es que es una amenaza de Estado, o sea, no tenemos dos realidades. Yo creo que en anteriores entrevistas yo les mencionaba a ustedes en que el problema de Ecuador es que no logramos identificar cuál es el centro de la gravedad. Es decir, qué es lo que nos afecta directamente como ciudadano, que eso tiene que ser manejado dentro de la seguridad pública, que hay Ujú. un actor directo, pero también identificar cuál es la amenaza y priorizar que me afecta a mí como país, que eso ya se conoce como seguridad de Estado. En este sentido, la minería ilegal no es algo nuevo, no es una problemática nueva que se ha estado mencionando. Ya va años con este dolor de cabeza, y es ahí en donde la forma de atacarlo, en primer lugar, va a ser generando una inteligencia fuerte, sólida, ya, dentro del aparataje. Segundo, un tema de cómo el Estado ecuatoriano va a lograr a desarticular esa captura institucional que tienen estas mafias internacionales en las distintas instituciones, y también cómo va a combatir y erradicar, ¿no?, el tema de corrupción y complicidad estructural dentro del Estado. O sea, insisto, el crimen organizado no funciona sin el consentimiento del propio Estado y también de algunos actores. Luego, fortalecer mucho más a la fuerza pública en el sentido de dar priorizaciones. No conseguimos nada con que, y esto nos ha demostrado, mira, creo que esto es un fiel ejemplo de que tenerlos a Fuerzas Armadas en operativos de violencia urbana, operativos temporales en carreteras, en temas del sistema de rehabilitación social, en lugar de fortalecerle o combatir las amenazas directo como el Estado, ha disminuido porque se le ha quitado la priorización. Y, por ejemplo, en estas zonas como en la Amazonía, y también que se están generando otras en Carchi y también en Esmeraldas, hay un descuido, porque la frontera, insisto, la frontera, puertos, temas de minería ilegal y tema aéreo tiene que ser las principales puntos estratégicos que tenga el Estado ecuatoriano, como lo hizo mismo Colombia. O sea, en un momento Colombia priorizó en dónde atacar, cuáles eran sus actores delictivos fuertes que estaba eh, destruyendo en sí al Estado. Claro. Recursos humanos, logísticos y administrativos fueron concentrados hacia ello. Bueno, qué importante, amigos. Son las 7:42. Dialogamos con Catherine Herrera, consultora en seguridad y defensa. Hablando de la emboscada y asesinato a los 11 militares ecuatorianos, las Fuerzas Armadas, Catherine, investigan también una posible filtración de esta información reservada que terminó en esta masacre. ¿Qué podríamos pensar de lo que se pueda haber filtrado, por ejemplo, para que se dé esto? Porque, claro, alguien tiene que haberles avisado a estos grupos que iba a realizarse este operativo bueno, los detalles del mismo. Esto es muy, muy
estratégico que hacen estas estructuras criminales transnacionales, porque dentro de esta dinámica el rol tiene una actuación directa, que es justamente en la parte de recluta a personal de la fuerza pública para una omisión funcional para que no cumpla con sus actividades, es decir, en este caso, que no hagan operativos, que no hagan traspaso de información, que no leven información para generar operaciones militares. Luego está el tema de corrupción, o sea, es que la minería ilegal hoy por hoy está teniendo ganancias mucho más fuertes que el mismo narcotráfico, que la misma trata de personas, por la facilidad que tiene la pepa de oro. O sea, no calculan cómo este objeto, el oro en sí, jamás pierde economía y que puede ser fácil de lavar, que puede ser fácil de penetrar dentro de economías formales y que puede financiar otros tipos de delitos conexos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tal vez hubo un actor de la misma fuerza pública que avisó esto, no es descabellado. Nosotros ya hemos tenido esto, por ejemplo, en la fuga de alias Fito, cómo participó y que eso visibilizó cómo manejaba distintas instituciones, lo que pasó en el municipio de Durán en su tiempo, ¿no es cierto? Cómo no lograron las autoridades fiscales y también de la fuerza pública por realizar operativos o realizar una investigación. Y también, incluso en estas últimas, desde el año 2023, etcétera, ha habido informes del Consejo de Seguridad de Estado de cómo actores delictivos están financiando también el sistema político. Entonces, no es algo nuevo, es algo de que ya debemos nosotros pensar en esa realidad de que nuestra fuerza pública, tanto policial y militar, está captada por parte de estructuras criminales, que manejamos una guerra asimétrica porque las grandes cantidades de dinero que manejan ellos son tan exuberantes que incluso puede comprar conciencias, pero no es solo eso, no es solo para una actividad, sino que ya estamos ante un escenario en que hay actores que trabajan para ellos, que son parte de estas estructuras criminales y que que hay que pensar en nuevas formas de cómo oxigenar, de cómo recuperar la confianza y sobre todo prevenir que más componentes militares o policiales caigan dentro de estas redes. Y creo que una de las mejores formas es la certeza de la pena, es decir, cómo nosotros podemos investigar, detener y sentenciar a funcionarios públicos, pero principalmente a funcionarios de la fuerza pública que están trabajando con el crimen organizado. En la certeza de la pena está el talón de Aquiles de acabar con estas estructuras criminales. Bueno, es realmente complejo. ¿Y allí dónde está la inteligencia, la contrainteligencia en todo esto, Catherine? Pues se queda visto de que la inteligencia operativa y la inteligencia estratégica y lo que deriva, que la contrainteligencia en amenazas directas para el Estado no ha estado presente, porque acciones como estas se podía prevenir o tener dentro de los escenarios, a pesar que sí se ha mencionado. Yo creo que dentro de la inteligencia operativa, que es la que te genera Fuerzas Armadas y Policía Nacional, varias veces se ha indicado la problemática de la minería ilegal y cómo, sobre todo, grupos como el Comando Fronterizo y otros descendientes de la FARC que están operando en la frontera norte, pueden ser catalogados como una amenaza directa para el Estado, ¿no? Y Claro. que esto refleja de que nosotros podemos tener inteligencia operativa, pero pasa un segundo eslabón, que es la inteligencia estratégica, que es la que te indica cómo puede afectar al Estado ecuatoriano y qué entidades tiene que trabajar para ello, tanto en una proyección a corto, mediano, largo plazo, las implicaciones tanto en soberanía interna y soberanía externa, y que al final esta información estratégica sea elevada a un tomador de decisiones, quien da lineamientos para que la fuerza pública, en este caso, Fuerzas Armadas, tenga su estrategia militar y realice operaciones militares eficaces y con resultados. Entonces, creo que en esa cadena ha existido un flaqueamiento, no ha existido una priorización de amenazas, no ha existido una voluntad y voluntad política sobre todo para atacar estas estructuras y ver pues el Estado ecuatoriano realmente
que lo que le está afectando es toda la economía ilícita que está manejando estas estructuras criminales porque, ojo, Grupos Comandos de la Frontera es una muestra de varios actores transnacionales criminales que están operando acá en Ecuador y que ellos tienen una capacidad económica, logística, tecnológica y de comunicaciones para poder captar al Estado, generar corrupción, generar impunidad, reclutar y generar otro tipo de delitos conexos y pasar desapercibidos. No siempre donde hay violencia significa que hay crimen organizado. En donde menos desapercibido esté estos actores criminales, más pueden hacer su negocio ilícito, como el tema de minerías ilegales. Qué interesante. Y bueno, hay toda una investigación periodística que incluso ganó premio respecto al tema del oro, de las exportaciones millonarias del oro, de empresas que de la noche a la mañana, casi empresas de papel, se hicieron multimillonarias, ¿no? Bueno, exportando más oro incluso que empresas que ya llevan años haciendo esta actividad. Así que obviamente allí las autoridades, la UAFE tendría que poner un ojo a todo esto, ¿no? Porque sí, lo que menciona Catherine es verdad, estas economías criminales pasan desapercibidos en estas zonas justamente donde se están haciendo millonarios prácticamente para financiar o sus otros temas ilícitos, ¿no? Y algo ahí que me gustaría acotar es que, por ejemplo, en el tema de minería ilegal es distinto a temas de narcotráfico, porque temas de narcotráfico criminalizamos totalmente, o sea, operamos y no hay cabida para el apoyo o generar redes de apoyo ni en la base, ni en punto medio, ni en lo más alto. En cambio, en minería, sí, en tema de minería ilegal, sucede algo interesante y es que, mira, por una parte te genera las grandes ganancias transnacionales, ¿ya? Que eso se quedan directamente para este grupo armado transnacional. Pero la minería ilegal también genera una economías locales que son, por ejemplo, delitos conexos que son operados por los propios militantes o quienes trabajan para estas estructuras criminales como secuestros, vacunas, extorsiones. Aparte de la comunidad, recluta a otros funcionarios públicos, pone dinero para corromper pues al sector privado, entre otros, pero también genera una tercera base que es las economías comunitarias. Eso es importante. En la economía comunitaria, la minería ilegal, sobre todo los actores que generan esta economía ilegal, viene a ser como un actor de reemplazo del Estado, en donde ellos comienzan a generar una gobernanza criminal y que, claro, tal vez los ciudadanos o los comuneros de estas zonas reciben un dinero, sí, que es ilícito, que es ilegal, etcétera, pero comienza a financiar la dinámica económica de estas zonas en donde, por ejemplo, hay lugares en donde se vive con menos de $2 al día, en donde no hay empleo, en donde la propia familia tiene que entregarles a los niños para que trabajen dentro de las minerías, etcétera. Entonces, cuando hay una penetración directa de estas economías comunitarias con el tema de minería ilegal, es difícil que la propia comunidad o la sociedad comience a criminalizar el tema del delito de minería ilegal, sino más bien comienza a ver como un medio alternativo. Complejo, realmente. Pe- Pero es un tema dual porque no podemos generalizar que todos están de acuerdo con eso y Claro. que, claro, hay una afectación directa a la comunidad, sobre todo líderes, lideresas comunitarias que luchan por su territorio, porque estas estructuras criminales se apoderan, roban territorio en sí para generar esta minería ilegal y que también puede acabar en asesinatos y extorsiones y vulneración de derechos hacia ellos. Qué interesante, Catherine. Yo le quiero agradecer por ilustrarnos un poco más sobre esta problemática que realmente es muy profunda, que esta masacre a los 11 militares realmente es una puntita del iceberg de todo lo que está ocurriendo en estas zonas donde se está captando la minería ilegal y es terrible realmente. Gracias a Catherine Herrera, consultora en seguridad y defensa. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Muy buen día.